En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y no tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible. Por eso mis seguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me demora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por mi oración sube hasta ti, Señor. En el momento favorable, respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión. Vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos,
Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. El Evangelio de este día tiene que ver con la misión apostólica. En particular, Jesús le dice esto a los apóstoles y tiene que ver con el testimonio cristiano en general. Jesucristo aconseja a sus apóstoles, los envía pero los aconseja, les muestra el camino, les da a conocer las condiciones y las circunstancias que tienen que ver con la misión apostólica y con el testimonio cristiano que también cada uno de nosotros da y debe seguir dando siempre. Y una palabra muy repetida en este Evangelio es la palabra temor. Según Jesucristo, según la palabra de Dios, hay algo que sí hay que temer y algo que no hay que temer. De hecho, comienza así: no teman a los hombres. Nuestro Señor nos dice qué es lo que no tenemos que temer, a qué cosa no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando envía a sus apóstoles, les da a conocer que serán perseguidos. Y la persecución engendra temor. Y entonces Jesús dice, no tienen que tener ese temor a ser perseguidos, porque el temor a ser perseguidos hace que la evangelización, por lo menos de parte de los hombres, se obstaculice. No dar testimonio a causa del temor de la agresión o de la persecución de los hombres. Es lo que le pasaba a los apóstoles antes de Pentecostés. Dice, estaban encerrados por temor
a los judíos, que significa por temor a la muerte. Esto no significa no temer a los hombres, no significa que la evangelización se hace de cualquier forma o de maneras imprudentes o fuera de lugar. La evangelización se hace siguiendo los principios que nuestro Señor nos ha dejado y en primer término con nuestra santidad personal. Ese es el primer y principal modo de evangelización, estar unidos a Dios. No se trata de una mera manifestación externa de actividades, una sumatoria de actividades, sino que la raíz de toda actividad evangelizadora está en la unión con Cristo. Y por eso los apóstoles no deben temer, porque están unidos a Cristo. Y además, esta fórmula es una asistencia de Dios. Cuando Dios encomienda alguna tarea, ya aparece así en el Antiguo Testamento, cuando encomienda alguna tarea a algún enviado suyo, le dice eso: no temas, yo estoy contigo. Una frase, una fórmula muy célebre ya en el Antiguo Testamento. Le va a decir a María Santísima eso mismo, a los apóstoles, a los profetas en el Antiguo Testamento. Siempre repite esta fórmula Dios: no temas, yo estoy contigo, que es una forma de decir no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿A quién podrá algo contra nosotros? Es la frase de San Pablo. No hay nada oculto que no deba ser revelado, nada secreto que no deba ser conocido. Todas estas expresiones de Jesucristo significan que el Señor instruye a sus apóstoles para que los apóstoles den testimonio a lo largo de la historia y a lo largo y a lo ancho del mundo entero, a todas las naciones. Eso oculto revelado, eso que está en privado, que es conocido, tal vez esas expresiones nos pueden resultar un poco difíciles de entender, significa esto: Jesucristo instruye a sus apóstoles para que los apóstoles den testimonio hasta el fin de los tiempos, proclamando siempre la verdad del Evangelio, de las mil maneras distintas en las cuales esa proclamación se puede hacer, pero guiados por esta confianza en Dios, que es el reverso del temor a los hombres. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron constantemente perseguidos. Y es muy ilustrativo lo que pasa con los profetas. Dios le dice, por ejemplo, a Jeremías que no le tenga miedo a los hombres. Y Jeremías se da cuenta de lo que significa evangelizar en un mundo o anunciar la palabra de Dios en un mundo que constantemente la rechaza. Nuestra sola presencia en el mundo ya es ocasión de que el mundo reaccione contra nosotros. Entonces, este es como el primer punto, lo que no hay que temer, es decir, dar testimonio de las muchas maneras en las cuales lo podemos hacer, confiando en Dios porque Él está con nosotros. Y es la gran premisa, estar unidos a Dios y Dios con nosotros. Si eso es realmente así, entonces desaparece este temor a los hombres, que no quiere decir que uno no sufra la persecución. Los mártires, los perseguidos, sufren realmente la persecución. No son insensibles, no son estoicos. Pero ese temor, digamos, eso que ocasiona la persecución, no impide la evangelización. Y por eso el mártir es el supremo testimonio de esto. Padeciendo la muerte, da testimonio. Es decir, el temor a los hombres no vence, sino que lo que vence es el otro temor que Jesús dice ahora a continuación, el temor de Dios. El temor de Dios tiene como dos grandes dimensiones, una un poco más imperfecta, pero legítima y también necesaria, que es el temor al castigo eterno. Jesús aquí lo dice expresamente. Tengan temor a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. El temor al castigo eterno. Es un temor necesario, legítimo y es bueno. No es lo más perfecto, porque lo más perfecto es el otro temor, el santo temor de Dios, que es
temer ofenderlo porque lo amamos. Ese es el temor que se identifica prácticamente con el amor. Es como una expresión de amor. Cuando tememos ofender a alguien que amamos, ese es el temor más noble de todos. Entonces tenemos aquí como 3 temores para esquematizar un poco este evangelio. Hay un temor que es el temor a los hombres, que ese no hay que tenerlo en el sentido que veníamos diciendo, es decir, que la persecución no impida la evangelización, que la persecución no impida que seamos buenos hijos de Dios, con las 1000 formas, como decíamos recién, en las cuales podemos evangelizar, a veces más visibles, a veces menos, pero siempre muy unidos a Dios. Ese temor no hay que tenerlo. Y después el otro temor es el temor a la condenación, que ciertamente nos viene muy bien. No queremos estar eternamente separados de Dios. Es un temor que podríamos decir es pedagógico, así como Dios nos educa como a niños. Un temor a un castigo, que es bueno pero no es lo más perfecto. Y el temor, el santo temor de Dios, que es el más noble de todos, que es no querer ofenderlo porque lo amamos. Y a ese temor sobre todo aspiramos, que no es un miedo a Dios, debemos entenderlo así, sino que es un miedo a ofenderlo, no querer ofenderlo. Nos molesta ofender a Dios porque lo amamos y porque nos ama. Después Jesucristo pone este ejemplo de los pájaros que caen en tierra, pero ninguno sin el consentimiento del Padre Celestial, y esto significa cómo la providencia nos acompaña. Es decir, la persecución a lo largo de toda la historia de la Iglesia generó sacrificio, generó derramamiento de sangre, cae en tierra, nos dice, un signo de la muerte. Jesucristo lo va a decir con la parábola del grano de trigo, que cae en tierra, y si no muere queda solo, pero si muere da fruto, es el mismo. Jesucristo es el que cae en tierra por nuestra redención. Pero incluso en ese caso, en el caso del derramamiento de sangre, eso tampoco impide la evangelización, sino todo lo contrario. El testimonio de los mártires está aquí aludido. Y es el mismo Jesucristo quien cae en tierra dándonos el ejemplo y es el modelo más perfecto. Y al padecer y morir por nosotros engendra vida. El grano de trigo que cae en tierra y que al morir da fruto de vida eterna para la humanidad entera. Y finalmente el último párrafo del Evangelio, como vemos toda la temática de este Evangelio es la misma, son diversos matices de la evangelización, qué es lo que no hay que temer, qué es lo que sí hay que temer, la confianza en la providencia, que incluso en el que podríamos llamar humanamente el peor de los casos, que es el martirio, peor de los casos visto solo con ojos humanos, pero el mejor o el más noble de los casos visto desde los ojos de Dios. En ese caso, el caso supremo, el testimonio supremo de la sangre, tampoco es, no es un impedimento de la evangelización, sino todo lo contrario. Es el testimonio más grande de todos. Y finalmente, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré ante mi Padre. Al que me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi Padre. Que también acá tiene que ver las consecuencias eternas de nuestro testimonio. Y la palabra es más precisa todavía que reconocer ante, es más precisa que dar testimonio. En realidad hace referencia a estar unido a Cristo. Si estamos unidos a Cristo en este mundo, estaremos unidos al Padre o ya estamos unidos al Padre y para la vida eterna. Si negamos a Cristo, negar a Cristo significa separarse de Él, desvincularse de Él, no querer saber nada con Cristo, que fue la gran prueba de San Pedro. No tengo nada que ver con ese hombre, por 3 veces dijo. Pero Pedro se arrepintió y proclamó después por 3 veces también su amor a Cristo. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos conceda estas gracias que nos han sido presentadas y ofrecidas en este Evangelio, para que podamos dar este testimonio fiel en las circunstancias que nos toquen vivir
y para que, glorificando a Dios en esta vida, podamos gozar eternamente de su presencia en la gloria del cielo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Pedro Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos los horarios de la Santa Misa, de lunes a viernes a las 8, a las 10 y a las 18 horas. Los días sábado a las 8, a las 10, a las 18 y a las 19 horas. Y los domingos a las 8, a las 9, 10, 11, 12, 18 y 19 horas. Y el próximo fin de semana, la misa de las 19 del sábado, la misa de 19 del domingo y la de 18 del lunes, el lunes se celebra San Pedro y San Pablo, la va a celebrar Monseñor Martínez. Así que aquellos que quieran participar desde ya están invitados. No es oficialmente, pero serían las últimas celebraciones ya de quien es actualmente el administrador apostólico en San Luis. Recordemos que no hay todavía una fecha para la toma de posesión del nuevo obispo, todavía no está confirmada, pero sobre todo para aquellos que quieran o saludarlo o charlar con él, él va a celebrar esas misas o participar simplemente de la Santa Misa el próximo sábado, el próximo domingo a las 19 horas en cada caso, y el lunes, día de San Pedro y San Pablo, en la misa de las 18 horas. Vamos a rezar, hoy es el día del Inmaculado Corazón de María, vamos a rezar la renovación de la consagración de la diócesis de San Luis al Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María, postrados ante ti, humildemente te suplicamos que nos mires con tus ojos misericordiosos. Tú bien sabes que somos débiles y pobres, por ello necesitamos de tu amparo y protección, particularmente en estos momentos de pandemia. Solo tú, Madre de Misericordia, Reina del cielo y refugio de los pecadores, eres socorro de nuestra miseria, luz para nuestros ojos, remedio para nuestros males, bálsamo para nuestras heridas y camino seguro que nos conduce a Dios. Santa Madre de Dios, Virgen Inmaculada, renovamos la consagración de la diócesis de San Luis y de Rusia a tu Inmaculado Corazón. Tu pueblo fiel de San Luis te ama y no te olvida. Volvemos a consagrarnos a tu Inmaculado Corazón para que tú nos consagres a tu Divino Hijo y que de Él nos alcances el amor a la pureza, la práctica de la vida cristiana, el celo apostólico, la conversión de los pecadores y la paz social. Confiados en tu promesa que al final tu Inmaculado Corazón triunfará, intercede para que seamos liberados de todas las acechanzas del demonio, a fin de que ya no pueda tener cautivo a los hombres y dañar a la Iglesia, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos que están en los aires. Y para que esta consagración sea verdaderamente eficaz y duradera, renovamos hoy a tus pies, Inmaculado Corazón de María, las promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Nos comprometemos a profesar siempre con valor las verdades de la fe, a vivir como verdaderos católicos, enteramente sumisos a todas las disposiciones del Santo Padre y de los obispos en comunión con Él. Nos obligamos a observar los mandamientos de Dios y de su Iglesia. Inmaculado Corazón de María, reina en la diócesis de San Luis, en sus familias, niños, ancianos y en los más necesitados, en la sociedad y sus instituciones, para que nos guardes y protejas de todo peligro de alma y de cuerpo, y que podamos participar todos juntos en la felicidad que no tiene ocaso con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial,
arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.